Hola, hola, somos Carlos y Lili. Y hoy te contamos cómo se celebran y qué tradiciones tienen los georgianos para fin de año. La Navidad se celebra el 7 de enero y el 31 de diciembre lo celebran a lo grande. El ayuntamiento celebra una gran fiesta en First Republic Square con conteo regresivo para despedir el año. En Tbilisi el fin de año se vive en la calle y en familia. Cuando el reloj se acerca a la medianoche, la gente se reúne en plazas y avenidas para el conteo regresivo. El cielo se ilumina con fuegos artificiales que estallan sobre la ciudad, marcando el inicio del nuevo año entre abrazos y deseos. Después, poco a poco, todos regresan a casa para continuar la celebración en un ambiente más íntimo y tranquilo. Pero no son las únicas fechas importantes. Georgia empieza su celebración de fin de año desde el 17 de diciembre, festejando el Día de Santa Bárbara, o como se llama popularmente, Barbaroa. Y a partir de esta fecha existen varias celebraciones que nos llevan directo al fin de año. El Día de Santa Bárbara en el calendario ortodoxo georgiano es el 17. A ella la recuerdan como una gran mártir, y su historia cuenta que fue una joven que se hizo cristiana a escondidas y terminó muriendo por su fe. No se pierdan esta historia completa en nuestro próximo video, pero fue por su defensa a su fe que mucha gente la asocia con protección y salud, especialmente para los niños. Y en lo religioso, Barbaroa se siente mucho en la iglesia. Mucha gente va a la liturgia, reza, enciende velas y pide bendiciones. Y por eso ese día aparece tanto el Loviani, porque cae dentro del ayuno de Navidad de 40 días de la Iglesia Ortodoxa Georgiana, que empieza el 28 de noviembre y termina el 6 de enero. Así que se prefieren platos de ayuno como el Loviani en su versión sencilla de frijoles sin carne. La otra cara de la noche del 31 de diciembre está en cada casa, con la supra, que es básicamente una mesa llena de platos de comida típica georgiana, por ejemplo el hinkali, el khachapuri, el loviani, no faltará el vino georgiano y por supuesto el chacha, que es un aguardiente destilado de los restos de la uva que quedan cuando se hace el vino. Todo gira alrededor del tamada, que es la persona encargada de hacer el brindis esta noche y que va compartiendo con todos los que estén en la mesa. Esa tradición del tamada nos parece una tradición muy linda. Es como una especie de maestro de ceremonias que va organizando los brindis en la mesa. Le va dando sentido, le va dando como una organización muy lógica a los brindis y va cediendo la palabra a cada uno de los miembros que están en la mesa. Y va pidiendo a cada persona que va a hacer el brindis que lo haga en honor a la familia, a la salud, a lo que viene en el nuevo año. Realmente que es una tradición muy, muy especial. Otra tradición muy importante es la que se celebra el 1 de enero con el primer visitante que llega a la casa. Se cree que la suerte de la familia para todo el año está ligada con la persona que entre a la casa el 1 de enero. Por eso muchas familias eligen quién va a ser esa persona, generalmente alguien trabajador, muy alegre, una persona responsable, para que el resto del año tenga esas cualidades en cada uno de los hogares. El primer visitante del año tiene que entrar a la casa con pie derecho, siempre con pie derecho, y decir en voz alta buenos deseos para la familia. En ocasiones trae nueces y dulces que debe esparcir simbólicamente como una señal de abundancia. Y esta es una tradición muy especial. Nos parece como ese ejercicio de elegir a una persona importante en la familia para representar esa carga emocional y de cierta manera esa energía buena es realmente interesante. Después, el primer día del año se convierte como una cadena de visitas entre familiares y vecinos. Es como una especie de extensión del 31 de diciembre. Los saludamos desde Lisi Lake, en el centro de Tbilisi. Hoy decidimos hacer este plan extremo un poco porque el clima está bastante frío, pero decidimos salir a caminar y conocer este lugar. Hoy es un día muy especial, hay nieve en el lugar y además es 2 de enero.
2 de enero es Vedova o Día del Destino para los georgianos. Es muy importante lo que se haga este día porque marca un poco lo que va a ocurrir durante todo el año. Es especial porque lo que tú hagas define un poco lo que va a ser el resto del año, ¿no? Vedova se vive casi como un ritual práctico. La gente cuida mucho lo que hace y con quién está, porque la idea es empezar el año con la energía correcta. Si estás en Georgia o planeas pasar fin de año aquí y quieres un año tranquilo, ese día debes elegir la paz. Si quieres un año de abundancia, compartes. Si quieres un año feliz, te rodeas de gente que te hace bien. Y hasta los planes son intencionales. Pasear, comer rico, reírse, hacer algo bonito que te gustaría repetir durante los próximos meses. Estar con los amigos, con la familia, reunirse, hacer muy buenas acciones o muy buenos planes. En este caso nosotros decidimos venir a Lizzie Lake, dar un paseo, estar con la naturaleza, pero también es un poco aventura, es recorrer, es caminar y es lo que nos gusta hacer y quisiéramos que pasara durante todo el año. La Navidad ortodoxa se celebra aquí el 7 de enero. La Iglesia Ortodoxa Georgiana sigue el calendario juliano para estas celebraciones. Por eso la víspera, el 6 de enero, hay vigilias, hay una serie de rituales y el 7 de enero se celebran liturgias y otras actividades en las iglesias que también tienen un carácter festivo. Por ejemplo, se hace la procesión de Alilo. La procesión de Alilo lleva su nombre por una canción navideña y básicamente las personas recorren las calles cantando y también recogiendo donaciones para los que más lo necesitan. Ese día la ciudad se mueve al ritmo de la procesión, porque Alilo no es solo un acto simbólico, es una mezcla de fe y solidaridad que termina convirtiéndose en ayuda real para comunidades vulnerables. Y además, para muchas familias, el 7 de enero también marca el cierre del ayuno de Navidad. Así que, después de la liturgia, la celebración sigue en casa con comida y mesa compartida. Una marcha religiosa y festiva donde participan clérigos, fieles y muchos niños. Suelen ir con túnicas blancas, a veces con trajes tradicionales, llevando íconos y cruces, cantando villancicos, incluido el himno de Alilo, mientras recorren la ciudad. El 14 de enero se celebra el Viejo Año Nuevo. Es como otra celebración que hacen los georgianos de acuerdo al calendario juliano, y aunque no tiene la misma emotividad o no es tan grande como lo que se hace el 31 de diciembre, muchas familias lo aprovechan para hacer otra supra u otra cena familiar y en algunas partes de la ciudad, en este caso en Tbilisi, se ven algunos fuegos artificiales pero moderados. Bueno, y como todavía los mercados están abiertos, es como una segunda vuelta para encontrarse, brindar, celebrar con los amigos, un poco como ya dijiste, y es prácticamente uno de los cierres. El 19 de enero llega el gran cierre, la Epifanía Ortodoxa, aquí conocida como Natlisgleva, que recuerda el bautismo de Jesús en el río Jordán por Juan el Bautista. Y Epifanía justamente significa manifestación, porque en esa escena, según la tradición cristiana, se revela públicamente quién es Jesús. Por eso el agua es la protagonista. En las iglesias se hace la gran bendición del agua y mucha gente se lleva botellitas a casa. Y en Tbilisi existe una tradición histórica muy fuerte ligada al río Kura, al que incluso llamaban el Jordán de los georgianos,
Después de la liturgia se hacía la bendición en el río y se sumergía la cruz en el agua como señal de que quedaba santificada. Un día antes de la Epifanía aparece el chililaki. Es el árbol de Navidad tradicional de Georgia. Se hace con ramas de avellano o nogal, peladas y afeitadas hasta formar un árbol claro y rizado, que suele aparecer en mercados y casas desde mediados de diciembre, junto con el resto de la decoración navideña. Se adorna con frutas secas, granadas, cintas o pequeños dulces y se entiende como símbolo del árbol de la vida, la buena cosecha y la prosperidad. La tradición se completa al final de la temporada. El chililaki se quema el día anterior a la Epifanía ortodoxa, es decir, el 18 de enero por la noche, o directamente el 19 de enero, día de la Epifanía, Natiscleva. Quemarlo en esa fecha simboliza despedir las desgracias y la mala suerte del año anterior y empezar el nuevo ciclo limpio, tanto a nivel espiritual como familiar. La temporada navideña aquí en Georgia está estructurada profundamente bajo la Iglesia Ortodoxa Georgiana. No es solo una sucesión de días festivos, sino que hay toda una estructuración de la vida social y familiar que hace que estos días sean muy especiales para la cultura georgiana. Nosotros disfrutamos muchísimo de todas estas tradiciones, la vivimos con algunos amigos de la ciudad y realmente fue un placer para nosotros poder aprender y compartir de toda la carga espiritual y emotiva que tiene esta época en Tbilisi, en Georgia. Si les gustó nuestro contenido, por favor suscríbanse y cuéntenos en los comentarios cómo les parecieron estas tradiciones georgianas, si les gustaría compartir o vivir algunas de estas experiencias. Nosotros se las recomendamos profundamente y nada, nos vemos en un próximo. Te contamos cómo.